Regresamos a Sin Filtro y los mensajes de los usuarios de redes sociales, de los seguidores de la audiencia, no se hacen esperar, llegan a este foro. Damos lectura a los mensajes de los usuarios que nos dicen: SF Allanamientos OPM, ¿no será que no tienen nada de pruebas aún y las están queriendo encontrar? Esto por los allanamientos realizados hoy a las propiedades del expresidente Otto Pérez Molina. Vamos con otro comentario del usuario Cristian. Nos dice Cristian, numeral SF Allanamientos OPM, pues que miren el historial médico de Uri, porque hipertensión no da de un día para otro. Se refiere por el caso de Uri Reutemann, que hoy casi se desmaya en la audiencia en Villanueva por el caso del lago de Amatitlán. Un mensaje más de Irene que nos dice, numeral SF Allanamientos OPM, extorsión por delincuencia común y por corruptos, que luego dicen ser inocentes. Esto por los alegatos de inocencia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En esos casos periféricos, pudiéramos llamarlos así, del lago de Amatitlán, incluso de la SAT, donde hay también investigaciones, ¿qué incidencia van a tener en revelar algunas otras maniobras que esta estructura realizaba? ¿O será que hay otras estructuras criminales que no hemos visto? Es que, a ver, recordemos que el caso de la línea se planteó originalmente sobre escuchas telefónicas de abajo hacia arriba. En su momento las escuchas llegaron a incluir a Salvador González, a Juan Carlos Monzón, a Carlos Muñoz, el superintendente, a Omar Franco, el otro superintendente, a Giovanni Marroquín, al teniente Jerez. Entonces digamos que son 90,000 escuchas las que hay ahí almacenadas. Esas 90,000 escuchas permitieron construir el tronco del árbol. Pero veamos el caso de Aceros de Guatemala. El caso de Aceros de Guatemala es un operador de esa estructura, que es Giovanni Marroquín, que empieza a hacer sus negocios afuera de la línea. Y así como está ese, deben de haber decenas de casos que no necesariamente son la estructura del tronco de la línea, sino que tal vez algunos le entraban por Giovanni Marroquín, otros entraban por Omar Franco, otros entraban por Carlos Muñoz. Entonces, ahora es el momento de perseguir los ramales del árbol. Y recordemos, cada ramal no solo hay que construir la evidencia sobre las escuchas, sino venir y cruzarla con evidencia documental, cruzar que efectivamente si están acordando algo ilícito en la conversación telefónica, que ese acuerdo se haya materializado con algo sustantivo. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver ahorita, la construcción de los casos que se derivan justamente de la actuación que en lo individual pudo hacer todas estas personas a las que las siglas estaban escuchando por el caso original de la línea. En el caso, hablemos del lago de Amatitlán, Estuardo, hay un testigo también protegido que detalla cómo había un movimiento de cuentas bancarias con señor. Él prestó las cuentas. Con el señor, el encargado de aguas de Roxana Valdetti. Difícil salvarse de algo así si hay un documento que pruebe esas transacciones. Roxana está aún pecando de muy segura al decir que va a salir librada del tema del lago de Amatitlán y que luego correrá la misma suerte con el tema del caso de la línea. No, yo creo que no. Y sí tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos casos o no se tenían o van saliendo durante los procesos. Uno de los ejemplos que tenemos es el presidente en unas escuchas, de repente interviene el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Y en realidad lo que se buscaba era otra, la línea de investigación era otra, pero sale el presidente. Una llamada. Y entonces esa te lanza muchas preguntas. Bajo método socrático tenés que preguntar y responder y preguntar, y cada respuesta te lleva a una pregunta y esta pregunta a otra respuesta, y la respuesta va construyendo la pregunta. Ahí lo más importante son las preguntas, y eso tenemos que seguirnos haciendo hoy, que lo más importante en este caso van a seguir siendo las preguntas. Lógico que ella, digamos en el caso de Valdetti, tenga que seguir argumentando que no tienen un caso, que es insostenible, que el caso se lleva... lo va a liberar, que es un show político, pero solo el interés que mostró ella por
ese caso específicamente, por probar que esa cosa mágica, esa agua mágica iba a sanar el lago, lo hizo con tanta vehemencia, lo hizo con tanta pasión, lo hizo con tal despliegue de posibilidades que uno dice, no lo hizo por un río, no lo hizo también por el lago de Izabal. No habían recursos para unas cosas. O por el lago de Izabal, no sé, no lo hizo. El sondeo, los resultados finales, ¿qué opina la gente? ¿Cómo va la evolución del proceso de este caso de la línea? ¿Se está fortaleciendo, se está debilitando? ¿Habrá otras sorpresas? Estos son los resultados. Más débil, 53%, dicen los internautas. Habrá más casos, 42%, que sigue cerca, y más fuerte, 5%. Muy bien, llegamos a las conclusiones, así muy rápido, porque tenemos menos de un minuto. Uno de los comentarios más recurrentes es que yo quiero ver sentencias. Miren, aquí es donde empezamos a ver lo malo del sistema de justicia en Guatemala. Que un proceso que en el papel debería durar 1 año, se tarda 2, 3 años. Entonces, ¿qué ocurre? Las sentencias, si bien nos va, los vamos a ver de aquí a 2 años. O sea, ¿por qué? Porque primero, la audiencia que va a tener lugar la otra semana debió haber ocurrido en diciembre, pero por los sobrecargados, los juzgados ya va 3 meses atrasado. Si le abren juicio a Otto Pérez y a Valdetti, dependerá de la agenda del tribunal que lleve el caso. Y muchos tribunales están llenos todo el 2016, incluso hasta mediados del 2017. Entonces, aquí las sentencias no vienen porque el sistema está sobresaturado de trabajo. Entonces, ese es el retraso de por qué los casos se tardan tanto. Pero yo creo que las sentencias van a llegar, tarde o temprano van a llegar. Una línea, por favor, que estamos en una línea, y considero, contrario a lo que el sondeo dice, que los casos están fortaleciendo y sí vamos a ver más sorpresas. Y entre esos ramales que decías, Filip, vamos a ver ramales, leamos, exministros. Y entonces el caso se va a fortalecer. Cuando todos quieran salvar el pellejo, vamos a tener información premium en las líneas. Muchísimas gracias, Starro, Philip, y también a la audiencia. Muchísimas gracias por seguir esta media hora de análisis en Sin Filtro. Lo esperamos mañana para seguir analizando, conversando sobre la coyuntura nacional. Tenga muy feliz noche.